Hola, mi nombre es Alejandro Taboada Figueroa y hoy voy a hacer una reseña del libro Maze Runner, Correr o Morir, de James Dashner del año 2019. Bien, hablemos primero de la relación que tengo con este libro. Yo había visto la película inspirada en este libro con el mismo título, Maze Runner, Correr o Morir, hace aproximadamente unos 6 7 años. Y bueno, mi hermano en ese momento estaba leyendo las novelas de Harry Potter y me contaba algunas cosas de que los libros cambiaban y que no se adaptaban o que no pasaban todo el material que contenía el libro a la película. Entonces dije, bueno, quiero ver qué cosas cambian en la novela. Y cuando la profesora nos asignó lo de leer una novela, pues le dije a mis papás que me compraran esto y bueno, aquí está. Yendo a la parte de la reseña, comenzamos con nuestro protagonista de nombre Thomas, que se encuentra en una caja oscura, fría, sin aparente memoria, subiendo por un elevador, hasta que en un punto la caja se abre. Y en ese momento en el que la caja se abre, escucha voces de personas que lo sacan de esa caja. Y cuando lo sacan y su vista se aclara a la luz, divisa que son unos 50 o 60 personas, pero eso no era nada comparado con que estaba rodeado de 4 paredes inmensas de piedra, que parecía imposible que eso fuera real. Entonces Thomas, al estar tan confundido, se aleja de las personas porque le empezaban a hablar con términos que no conocía. Le empezaban a decir de que iba a servir de embolsador, de empacador. Decían que el laberinto, entre otras cosas. Cuando Thomas se aleja, ahí es cuando se le acerca una persona de nombre Chuck. Chuck es un niño, el cual se convierte en su amigo porque Thomas encuentra a una persona que por primera vez le da respuestas hacia la situación en la que está. Y Chuck le comenta que están en un laberinto. Esas 4 paredes de piedra son entradas, cada una de ellas hacia un laberinto de proporciones igual de gigantescas que las paredes en las que estaba encerrado, y que cada noche esas mismas paredes se cerraban porque los protegían de bestias o monstruos, mitad máquina y mitad animal. De esto básicamente es la introducción. El desarrollo es el cómo Thomas logra adaptarse a este nuevo estilo de vida, cómo forma amistades y cómo trata de contribuir a esa sociedad formada por puros adolescentes, porque todas las personas que estaban ahí tienen alrededor de entre 15 o 20 años. Y también aporta una parte importante de la trama durante el desarrollo, es que ¿cómo pueden escapar de ahí? Es una pregunta que se hace Thomas y que lo lleva no solo al pensamiento, sino a las acciones, porque igual trata de ayudar con ello. Una de las partes que más me gustó del libro es la siguiente. Cuéntame de los corredores, dijo Thomas de repente. El chico con el que iba se detuvo, con aspecto confundido. ¿Los corredores? ¿Por qué? Solo me preguntaba qué harían. Esos tipos son los mejores de todos. Tienen que serlo, todo depende de ellos. ¿Y cómo los eligen? ¿Prueban a todos para ver si son rápidos? Vamos, novato, Thomas, como quieras, usa un poco el cerebro. Lo rápido que puedas correr es solo una parte, y bastante pequeña en realidad. ¿Qué quieres decir? Cuando digo que son los mejores, eso significa en
todo. Para sobrevivir en el condenado laberinto tienes que ser despierto, rápido, fuerte. Debes ser bueno para tomar decisiones, saber cuál es el riesgo exacto que vas a asumir. No puedes ser tímido ni imprudente. El trabajo allá afuera es fatal, ¿sabes? Esta parte me gusta mucho porque te explica el trabajo más importante del área, el cual son los corredores. ¿Por qué? Porque lo explican de manera concisa y sencilla. Aparte de que sientes el peso de la importancia de este trabajo, porque de verdad es importante, porque ellos son los únicos capaces de ir a explorar el laberinto y por lo tanto son los únicos capaces de encontrar una salida para el mismo. Bien, hablando de las características internas de la novela, tenemos en que el tiempo en el que se encuentra escrito es en presente, todo el tiempo está en presente, nunca hay pasado o futuro. Se tiene un orden cronológico, es decir que va de inicio a fin. El lenguaje que utiliza es de lo más común, es de lo más simple. Cualquier persona podría leer la novela y entenderle, que a pesar de que hay algunas palabras propias del texto, de la historia, como por ejemplo Plopus, que significa popó, o novicio, que significa novato, o otras palabras así. A pesar de que existen esas, no forman un inconveniente porque son explicadas casi al principio de la historia. Ahora, hablando de mi gusto personal, de qué es lo que me pareció, pienso que la duración del libro es justa. No sentí que hubieran algunas páginas de relleno. Lo que más me agradó definitivamente fueron las relaciones de los personajes. Se sentían muy naturales, muy genuinas. Por ejemplo, la relación entre Thomas y Chuck. Chuck es un niño que solo busca amigos y por ello ayuda a cada persona que se le cruza en el camino. ¿Por qué? Porque antes era el nuevo novato. Y Thomas, al buscar respuestas, y como nadie se las quiere dar, la única persona que encuentra disponible para dárselas es Chuck. Y cuando pasa el momento en el que ambos hacen a un lado su prioridad, se conocen mejor y va avanzando la relación. Y finalmente, para que la reseña no se quede con puras cosas buenas del libro, el cómo suceden algunas cosas sí se siente muy poco trabajado, digámosle así, porque parece que sucede porque tiene que suceder. Exacto, sucede porque así lo requiere la trama. Bien, ahora, finalmente, yendo con los datos bibliográficos del libro, tenemos el contexto de James Dashner, de cómo vivía. Desde su niñez mostró interés por la literatura, desde cuentos infantiles como Superfudge hasta novelas como Las Crónicas de Narnia y El Señor de los Anillos. Originalmente debía de ser contador, estudió para ello, pero un tiempo después se dio cuenta que las personas no son nada si no siguen sus sueños, así que comenzó a hacer lo que le gusta, escribir. Uno de los libros en los que se inspiró fue Los Juegos del Hambre, que mantiene una firme admiración hacia Susan Collins, la creadora de Los Juegos del Hambre, pero su obra de James Dashner destaca por sí sola. James dice que una tarde en su libro, porque en su libro viene una carta a los lectores y en esa carta menciona esto. James dice que una tarde en la que estaba tratando de dormir le llegaron ideas repentinamente y trató de hilarlas unas a otras: muros gigantes de piedra, enredaderas asfixiantes, largos pasillos, criaturas mitad humano, mitad máquina, mitad animal, etc. Tomó su computadora y escribió frenéticamente todo lo que había aparecido en su cabeza para después darle forma a esas ideas. Lo que podemos destacar del contexto es que fue con libertad total. No vivió en una época en la que estaba obligado a no escribir sobre tales cosas porque giraba todo alrededor de la religión. Pongamos un ejemplo.
o que sus padres lo obligaron a ser escritor. No, es todo el tiempo este autor fue libre de tomar sus propias decisiones. En conclusión, es una buena novela, definitivamente, es entretenida, te la vas a pasar bien leyéndola, y a menos de que no hayas visto las películas, sí te recomendaría comprarla. Y bueno, eso sería todo. Bye.